Qué gusto que me acompañes en esta lección donde hablaremos de las diferentes clasificaciones que tienen los alimentos para comprender aún más su naturaleza. A continuación, vamos a ver 6 clasificaciones de los alimentos, según su origen, composición química, su función en el organismo, vida útil, nivel de riesgo y condiciones de consumo. Clasificación según su origen. Esta clasificación se basa en la fuente de donde provienen los alimentos. Según ese criterio, podemos dividirlo en 4 grupos. Los alimentos de origen vegetal, animal, orgánico y de origen inorgánico o mineral. Alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal comprenden las frutas, verduras, hortalizas, cereales y leguminosas. Cada uno de estos aporta al organismo diversos nutrientes, lo que los hace parte importante de la dieta. Alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal comprenden toda especie de ganado, como por ejemplo el ovino, porcino, caprino, bovino. Todas las aves de corral, como pollo, pavo, pato, entre otros. También tenemos mariscos y distintas especies de pescado. También se incluyen los derivados de los animales, como la leche, el queso, el yogur, el kumis, la mantequilla, huevos, salchichas, entre otros. Alimentos de origen orgánico. Son aquellos que en su proceso de producción no interviene ninguna sustancia química como pesticidas, herbicidas o fertilizantes. Estos alimentos son cultivados, procesados empleando métodos naturales con el fin de obtener métodos alimenticios que no incluya ningún compuesto químico ni aditivos sintéticos. Alimentos de origen inorgánico o mineral. Los alimentos inorgánicos son aquellos que tienen un origen mineral, por ejemplo, el agua y las sales minerales. El cloruro de sodio es el mineral más importante que se puede extraer de los alimentos. Más comúnmente lo llamamos sal de mesa. El cloruro de sodio es el encargado de darle sabor a las comidas. Usado en exceso, puede llegar a causar enfermedades como hipertensión. Las sales minerales mantienen un equilibrio en el metabolismo, en conjunto con los azúcares, evitando la deshidratación del cuerpo y ayudando a la retención de agua. Según su composición química. Los alimentos también se clasifican de acuerdo a su composición química. La primera clasificación que vamos a ver aquí se basa en las grasas o lípidos. Estos están compuestos por grasas saturadas, insaturadas y grasas trans. Las grasas saturadas se encuentran en los alimentos de tipo animal, es decir, en las carnes, leche, mantequilla, etc. Las grasas insaturadas son consideradas como una de las grasas más sanas. Estas se encuentran en el pescado, en las semillas de girasol y omega 3. Las grasas trans son insaturadas, pero procesadas industrialmente. Por ejemplo, las galletas, alimentos congelados, pasteles, comidas rápidas, sustitutos de cremas no lácteas, etc. Según su composición, los alimentos también se clasifican en carbohidratos o glúcidos. Estos facilitan proporcionalmente el aumento de los niveles de glucosa en el organismo. Por ejemplo, el arroz blanco, el azúcar, el pan, las galletas, cebada, frutos secos, proteínas. Estas son las encargadas de proporcionar entre el 12 y el 15% de la energía que tu cuerpo necesita. Las encuentras en las legumbres y en los alimentos de tipo animal. Vitaminas. Las vitaminas participan en numerosas funciones vitales del organismo. Son sustancias esenciales para el metabolismo, para el desarrollo y crecimiento normales y para la regulación del funcionamiento de tus células. Según su función en el organismo.
En esta categoría se encuentran los alimentos energéticos, reguladores y constructores. Iniciemos entonces con los alimentos energéticos. Estos nos van a proporcionar energía y vitalidad a todos los seres vivos. Son características que los convierten en los alimentos más importantes en la dieta humana, compuestos por carbohidratos y grasas principalmente. Alimentos reguladores. Estos alimentos tienen un papel fundamental en el organismo, ya que intervienen en el correcto funcionamiento del cuerpo. Están compuestos por minerales, por ejemplo, alimentos con hierro, alimentos secos, carne de res. También se incluyen los alimentos con fibra, como por ejemplo los granos, legumbres, a los alimentos que contienen potasio, por ejemplo el banano. Y los alimentos constructores. Estos alimentos se cargan de construir o regenerar los tejidos del cuerpo de todos nosotros. Nos van a incrementar la fuerza, el crecimiento, vitalidad y permite que ocurran diferentes reacciones químicas en pro al mantenimiento de la vida. Estos alimentos son, por ejemplo, pescados, carnes rojas, frutos secos, legumbres, algunos derivados lácteos, cárnicos. Clasificación de los alimentos según su vida útil. Entendamos primero que la vida útil se define como el periodo del tiempo durante el cual un alimento puede permanecer inocuo, conserva sus características sensoriales, físico-químicas, microbiológicas y funcionales deseadas. Por ello, para estimar la vida útil de un alimento es muy importante conocer cuáles son esos diferentes mecanismos de alteración que llevarían a este producto a su deterioro, incluyendo la pérdida de características organolépticas que puedan afectar su calidad sensorial, la pérdida de las propiedades nutricionales y la pérdida de inocuidad del producto. Entonces, de acuerdo con esto, los alimentos, según su vida útil, se pueden clasificar en alimentos perecederos, semi-perecederos y no perecederos. Los alimentos perecederos son aquellos que tienen poca durabilidad en condiciones ambientales normales, ya que empiezan a descomponerse muy rápidamente, por lo que es necesario que utilices técnicas para conservarlos con el objetivo de que mantengan su integridad. Los agentes que comúnmente son responsables de la alteración de los alimentos son la temperatura, la humedad, la presión y el pH. Un ejemplo de los alimentos perecederos puede ser los productos cárnicos, como las carnes de ave, de cerdos, de conejo, de cabra, de oveja, de res, etc. Los productos lácteos, los productos de repostería, los vegetales y las frutas. Alimentos semiperecederos. Estos alimentos son aquellos que, a pesar de durar un poco más que los perecederos, igual hay que proporcionarles un adecuado almacenamiento. De lo contrario, van a terminar contaminándose más pronto de lo que especifica su fecha de vencimiento. Pero si se almacenan y se conservan de forma adecuada, podemos prolongar su vida útil. Esto también va a depender de la calidad del producto. Una característica de estos productos es que deben almacenarse en despensas, en lugares frescos, secos, alejados de humedad y también alejados de la luz directa del sol. Alimentos no perecederos. Estos alimentos no perecederos tienen una vida útil larga, no se deteriora tan fácilmente. Esto no significa que estos alimentos duren toda la vida, pero pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo, siempre y cuando sea en condiciones óptimas. Un ejemplo de esos productos no perecederos son las sopas que vienen sobre el atún enlatado, el arroz, algunas legumbres y los productos en conserva. Clasificación de los alimentos según su riesgo en salud pública. De acuerdo con esta clasificación, los alimentos se pueden clasificar en alimentos de alto riesgo en salud pública, riesgo medio y bajo riesgo. Alimentos de alto riesgo en salud pública. Cuando hablamos de alimentos de alto riesgo, nos referimos a todos aquellos productos que pueden tener cierta predisposición a contener gérmenes o microorganismos patógenos, es decir, causantes de enfermedad, o que según su composición pueden ser un perfecto caldo de cultivo para estos microorganismos.
Este tipo de alimento tiene una serie de características que hacen que su manipulación deba hacerse bajo unas estrictas condiciones de control, debido precisamente a esta facilidad que tienen para contaminarse. Los factores que determinan el desarrollo de estos microorganismos patógenos en los alimentos de alto riesgo son, por ejemplo, una elevada cantidad de humedad o de agua disponible dentro de su composición y un alto contenido nutricional y baja acidez. Según las características mencionadas anteriormente, podríamos decir que los alimentos perecederos cumplen perfectamente con estas características, ya que son ricos en cuanto a contenido nutricional, tienen gran contenido de agua disponible dentro de su composición y su nivel de acidez es bastante bajo. Además, si a esto le sumamos una manipulación de los alimentos incorrecta, una falta de higiene, un almacenamiento a temperaturas no adecuadas, lo que generaremos serían las condiciones perfectas para el crecimiento de microorganismos patógenos que puedan generarnos enfermedades. Como ejemplo de alimentos de alto riesgo podríamos mencionar a las carnes crudas, los pescados y mariscos, los huevos, los productos lácteos, las frutas, las verduras y las hortalizas. Alimentos de riesgo medio en salud pública. Los alimentos de riesgo medio son aquellos que, si bien podrían contener microorganismos patógenos, normalmente su composición no favorecería tanto el crecimiento de estos microorganismos, también debido al proceso y componentes que tenga el alimento. Sin embargo, sí podría generarse la formación de toxinas y crecimiento de algunos microorganismos. Alimentos de bajo riesgo en salud pública. Los alimentos considerados de bajo riesgo son estables a temperatura ambiente, y es poco probable que se puedan implicar en enfermedades alimentarias. Estos alimentos no ofrecen las condiciones adecuadas para el crecimiento de microorganismos patógenos por muchos motivos. Puede ser que el alimento tenga alto contenido en azúcar, en sal, en ácido o porque tienen un nivel muy bajo de humedad. Entre los principales alimentos que entrarían en esta categoría están los productos como pan, galletas, cereales, productos secos en general, alimentos ahumados o salados, alimentos ácidos, como por ejemplo el vinagre, o alimentos con altos contenidos de azúcar, como por ejemplo las mermeladas. Clasificación de los alimentos según sus condiciones de consumo. Para esto vamos a clasificar los alimentos en inocuos, nocivos, alterados, contaminados y adulterados. Alimentos inocuos. Los alimentos son inocuos cuando son alimentos que no producen efectos perjudiciales para la salud de los consumidores, es decir, son productos aptos para el consumo, que se encuentran libres de contaminación. Alimentos nocivos. Estos alimentos tienen un efecto negativo para la salud del consumidor. En el momento del consumo o tras su ingesta repetida, estos alimentos tienden a generar enfermedades en los consumidores. Esto se debe al contenido de sustancias químicas tóxicas o la presencia de microorganismos patógenos, superior a los límites permitidos dentro de la normatividad. Alimentos contaminados. Los alimentos contaminados son aquellos que contienen elementos extraños, ajenos al producto, que pueden provocar algún tipo de cambio en el producto y suponer un riesgo para la salud. Dentro de estos productos contaminados encontramos los contaminantes de tipo físico, como tierra, polvo, cabellos, contaminantes de tipo biológico, como microorganismos, insectos, o contaminantes de tipo químico, como sustancias químicas o toxinas que puedan caer en el producto. Alimento alterado. Los alimentos alterados han sufrido, por causas no provocadas deliberadamente, variaciones en sus características organolépticas, como en su olor, sabor, color, textura, o en su composición química o en su valor nutricional. Vamos a profundizar un poco más sobre alteraciones alimentarias en el próximo video.